Continuamos en el Seminario Nacional Ambiental 2024. Vamos con nuestra primera conferencia. El tema es Estado y la implementación de la responsabilidad extendida del productor en Latinoamérica, por el gerente para América Latina de Rivers Logistics Group, Daniel Ott. Él es gerente experimentado con un historial demostrado en trabajo en logística inversa y cumplimiento ambiental, experto en gestión de residuos electrónicos, gestión de recursos, responsabilidad amplia del productor y economía circular. Fuerte profesional ambiental con una maestría en ciencias enfocada en ingeniería ambiental del Instituto Federal Suizo de Tecnología de Zurich. Y bueno, una experiencia magnífica de Daniel que está con nosotros y que agradecemos que pueda abrir nuestro seminario ambiental en su cuarta versión en este año 2024. Hola Daniel, ¿cómo estás? Hola Catalina, ¿cómo están todos por allá? Muy bien, aquí tenemos ya a todos nuestros asistentes. Bueno, quiero recordarles nuevamente que tenemos asistentes de países Colombia, Ecuador, Perú, México, Estados Unidos, República Dominicana, España y bueno, y que esperamos que se queden conectados con nosotros durante toda esta jornada ambiental que tenemos programada para el día de hoy. Así que le hago la invitación para que dé inicio a nuestro Seminario Nacional Ambiental. Muy bien, muchísimas gracias Catalina y equipo obviamente de Huellas Verdes de Innova. Es un gran gusto para mí estar aquí el día de hoy. De hecho, le puedes agregar un país más a esa lista maravillosa que nos comentaste ahora. Yo en este momento estoy transmitiendo desde Suiza, em, aprovechando un poco las vacaciones de verano para visitar. Así que, bueno, aquí espero que les pueda dejar algunos aprendizajes sobre el tema en cuestión el día de hoy. Y bueno, sin más preámbulo, iniciamos esta ponencia. em, y bueno, antes de que les ponga un poco en contexto de la temática de hoy, les quisiera comentar rápidamente sobre RLG, simplemente para que tengan una idea de dónde viene la experiencia y los aprendizajes y las lecciones aprendidas que quisiera compartir el día de hoy con ustedes. RLG o Reverse Logistics Group es un facilitador de la economía circular. Es una empresa que integra sistemas de logística inversa y de cumplimiento legal ambiental. Más adelante les voy a contar poco más en detalle qué significa esto. Básicamente estamos lo que llamamos en el corazón de la economía circular y funcionamos como un intermediario entre todos los diferentes actores que se necesitan para poder hacer funcionar este tipo de sistemas. Nosotros formamos parte de un grupo más grande que se llama Reconomy. Reconomy tiene un gran número de diferentes empresas, todas de alguna manera enfocadas en contribuir su partecita eh, a la economía circular en alguno de los eslabones de la cadena. Em, Tenemos una división de reciclaje, tenemos una división de cumplimiento legal ambiental y tenemos una división de reuso. Y para que vean un poquito cómo en Reconomy nos preocupamos por la economía circular, les dejo esta diapositiva que muestra de alguna manera las diferentes etapas del ciclo de vida y que para cada una de esas etapas tenemos alguna empresa que provee algunos servicios muy, muy específicos. Nosotros estamos metidos como RLG en diferentes eslabones de la cadena. Importante también en ese aspecto cuando hablamos de economía circular es obviamente el tema global, porque pues a pesar de que tengamos que resolver los problemas a nivel local, muchas veces los grandes cambios se dan. Vemos el big picture, ¿no? Un poco la visión completa. Entonces es importante tener esa visión y a lo largo de los años, de los últimos años, hemos podido desarrollar esto em, con RLG, esa huella más global y bueno, obviamente también bastante regional en el caso de América Latina. Bien. Simplemente para comentarles un poco la gama de lo que podemos ofrecer, desde el cumplimiento normativo ambiental hasta la gestión de datos, que es más un tema administrativo de datos de cumplimiento, reportar diferentes productores.
sistemas de depósito, devolución y reembolso, consultoría y asesoría, y lo que llamamos el Circular Take Back, que es básicamente, se refiere a los servicios muy específicos de economía circular, donde para clientes implementamos sistemas muy a la medida para poder recircular sus productos y volverlos a usar en el ciclo productivo. Esto nos lleva un poquito al tema, o nos acerca un poquito más al tema de la ponencia de hoy, la responsabilidad extendida del productor, justamente como consecuencia de todas estas áreas en las que trabajamos. Hemos desarrollado a lo largo de las décadas más de 40 sistemas de cumplimiento legal ambiental o organizaciones responsables de productores. Aquí pueden ver algunas y el año de su fundación en frente a los temas de residuos electrónicos, baterías y también envases y empaques. Entonces hay una amplia experiencia global en el manejo de estos sistemas integrados de gestión, de estas actividades, obviamente, de recolección, siempre con la mira hacia la responsabilidad extendida del productor. En Latinoamérica prestamos tenemos dos pilares principalmente, que son justamente los sistemas de logística inversa específicas para clientes y lo que son nuestros programas postconsumo, que puede ser el término más familiar en el ámbito de Colombia. em, y esto nos lleva, digamos, o nos llevó en el 2023 a las cifras que pueden ver aquí en la diapositiva. Tenemos cobertura en 9 países de la región, un equipo de 25 personas que atiende a más de 100 clientes para un total de más de 20,000 recolecciones al año en la región, resultando en básicamente más de 12,000 toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos el año pasado y más de 680,000 unidades de consumibles de impresión, que es otro programa muy particular que manejamos. En Colombia nos van a ver menos con la bandera ahora de RLG, sino más con nuestro sistema de recolección y gestión SRIG de RAE, que se llama REVO, que darle respuesta a los requisitos de la resolución 0851 de 2022, que a partir de este año, digamos, se implementa en el país a través de diferentes programas postconsumo. Nosotros somos uno de estos programas y justamente a principios de este año obtuvimos ya aprobación de nuestro sistema para poder seguir implementando una gestión ambientalmente amigable de los RAE en Colombia. Bueno, ahora sí, entrando en materia, yo sé que la temática del seminario obviamente es la salud ambiental, y bueno, yo quiero no tanto poner mi enfoque en la problemática de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, sino más bien en la solución que de alguna manera viene siendo la responsabilidad extendida del productor. Ya les voy a contar un poquito por qué, pero antes de eso, simplemente dejarles estas dos gráficas sobre el uso de materiales y la generación de residuos que se proyectan por parte de la OSD y de World Bank en los próximos 25 años más o menos. Podemos ver que estas dos curvas se comportan de una manera muy similar, lo que significa que vamos a tener unas grandes necesidades de poder cerrar nuestros ciclos, aprovechar nuestros residuos y poder abastecer ese uso de material proyectado para poder seguirnos desarrollando de manera sostenible en este planeta, ¿no? Entonces, lo que se requieren son acciones decisivas y se requieren, obviamente, modelos para poder atacar de alguna manera esta problemática y también la problemática que podemos ver aquí en la diapositiva, la gestión inadecuada de residuos en general. Aquí usé una imagen que siempre que la veo me impacta mucho. Obviamente, la disposición
final inadecuada de unos monitores, tubos rayos catódicos en un relleno sanitario que causa diferentes problemas, tanto de salud como ambientales. Voy a entrar un poco más en detalle justamente en esa parte, sobre todo teniendo en cuenta el lema, digamos, de este seminario. Incluso si ustedes consultan la página web de la OMS, van a encontrar muy rápidamente la relación, digamos, entre lo que es la gestión de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la salud, teniendo en cuenta que los RAE son el flujo de residuos sólidos de más rápido crecimiento en el mundo. En el 2019, bueno, digamos que hace muchos años se viene manejando esa cifra mágica de alguna manera de 50 millones de toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos generados en el mundo. Aquí un poco la cifra más exacta con 53.6 para el 2019. Son cifras obviamente inmensas y sobre todo cuando vemos que según los estimados solamente el 17.4% de ese residuo generado se documentó como recolectado y reciclado de manera formal. La OMS también dice que el plomo es una de las sustancias comunes, más comunes que se liberan al ambiente si los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos no se reciclan o se gestionan de manera adecuada. Y sobre todo que las actividades informales de reciclaje de RAE pueden tener impactos adversos, ¿no? Y la OIT y la OMS estiman que millones de personas, en particular mujeres y niños que trabajan en el sector informal, son las más expuestas al, al mal manejo de esta corriente de residuos. Entonces, aquí estamos hablando de una corriente de residuos de características muy, muy especiales debido a su composición. Por un lado, componentes potencialmente peligrosos que sobre todo al justamente no manejarse de manera adecuada pueden liberarse, pero al mismo tiempo también los componentes valiosos que les voy a hablar un poquito más adelante. Simplemente aquí para mostrarles a qué se refiere exactamente la OMS cuando habla de actividades informales, incluyen el waste picking, que es que la gente vaya por los diferentes tachos de basura, vertederos, etcétera, a recuperar, obviamente, algunos de los residuos que podrían tener valor. El tema de desecharlos simplemente en tierra, pues en huecos en la tierra o en cuerpos de agua. El hecho de desecharlos juntos con los residuos sólidos urbanos, el hecho de abrirlos, quemarlos o calentarlos o simplemente manipularlos de una forma indebida, el tema de baños ácidos o lixiviación ácida, que también puede ser un impacto, una práctica informal para recuperar algunos componentes. En el caso de los cables, muchas veces el pelado, la trituración de revestimientos plásticos y obviamente el desmantelamiento manual, y aquí hago el paréntesis de indebido, ¿no?, de los equipos. Es decir, existe una manera manual totalmente segura de hacerla, pero obviamente en muchos casos estas reglas de alguna manera no se aplican. Entonces, todas estas prácticas informales pueden tener impactos negativos en, en la salud o, bueno, antes que nada en temas como la contaminación de agua, la contaminación del aire, la contaminación del suelo, el agotamiento de la capa de ozono, todos obviamente impactos que pueden causar una exposición directa o indirecta en la salud humana. Esta gráfica, de hecho, es de la Guía Técnica para la Gestión Integral de los RAE, que se elaboró a nivel de Colombia. Si no la conocen, les recomiendo que la consulten, que creo que es una fuente muy importante de información, no solamente en el contexto colombiano, sino realmente en el contexto regional y global.
Entonces, teniendo en cuenta esos impactos negativos frente a la composición que pueden tener los RAE, debemos también poner el foco un poquito en la parte que les mencioné al principio, ¿no? De las características especiales. El tema de la potencial peligrosidad por sus componentes químicos que tiene, pero por otro lado también el hecho de que contiene muchos elementos de valor que obviamente son el detonante de alguna manera del mal manejo, ¿no? Porque si solamente tuvieran los componentes potencialmente peligrosos, creo que serían más fáciles de manejar. Aquí hay un tema, obviamente, de una recuperación justamente de los elementos de valor, que en últimas genera ese impacto negativo al no hacerlo de manera adecuada y sobre todo al hacerlo de manera informal. Esta diapositiva no me encajó 100% en la presentación, pero igual se las quería dejar. Es de un estudio bastante reciente del Global E-Waste Monitor del 2024, que salió a inicios de este año, que me parece bastante interesante porque hicieron un ejercicio de alguna manera de cuantificar ya en valor tanto lo que puede ser la recuperación de los metales como recursos secundarios, pero también trataron de contabilizar en dinero lo que pueden ser otros impactos de la gestión y cómo queda ese balance si lo revisamos uno por uno, ¿no? Entonces, en este momento el beneficio de todos los RAE que tendríamos en cuanto a sus metales como recursos secundarios sería de 28.000 millones de dólares, ¿no? Ahí está el estimado. Y al mismo tiempo la gestión formal que hoy en día ya existe y el manejo adecuado de estos residuos, en ese sentido, evita emisiones de gases de efecto invernadero y eso también se puede traducir de alguna manera en un valor económico que equivale a 23.000 millones de dólares. Después están los costos del tratamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que se estiman en 10.000 millones de dólares y los costos externalizados para la salud humana. Creo que esto es un ejercicio bastante interesante, es decir, lo que indirectamente el hecho de no gestionar los residuos, los RAE de manera adecuada, cuesta a la sociedad que se valora en 78.000 millones de dólares. Entonces, si en este momento hacemos el balance y de todos estos factores, llegamos a una pérdida neta de 37.000 millones de dólares según las prácticas actuales de la gestión de RAE en el mundo, ¿no? Creo que es un ejercicio bastante interesante, es decir, lo que debe ser obviamente la meta es volver este balance positivo y esto simplemente se va a volver o digamos que se va a lograr de alguna manera si logramos elevar este porcentaje que vimos en la diapositiva anterior, que habla del 17.4. Yo creo que en Colombia todavía no estamos ni en el 5% de la potencial generación frente a lo que se maneja hoy en día de manera formal. Entonces hay obviamente muchísimo potencial de mejora frente a esa situación. Entonces, aumentando ese porcentaje, también va a cambiar este balance y poco a poco vamos a tener un balance positivo porque sobre todo va a disminuir esta cifra muy grande aquí, que sería la cifra de los costos externalizados frente al tema de la salud y el medio ambiente. Pero bueno, ¿cómo lo logramos? Es decir, si partimos de la suposición que este es el problema, a dónde queremos llegar, creo que ahí justamente entra, bueno, perdón, aquí hay un error de ortografía.
la economía, tenemos que lograr esa transición de la economía lineal hacia una economía circular, ¿no? Una economía circular verdadera. Y uno de los conceptos que se implementan y se implementaron, de hecho, hace muchísimos años, nace a inicios de los años 90, es el principio de la responsabilidad extendida al productor, o REP, que es una práctica y un enfoque político en el que los productores asumen la responsabilidad para gestionar la eliminación de los productos que producen una vez que los consumidores consideran que esos productos ya no son útiles, ¿no? Es decir, realmente extienden su responsabilidad más allá de vender los productos, sino también apoyan la implementación de todo tipo de mecanismos de recolección y gestión para que los productos que ellos pongan en el mercado lleguen a una disposición final, bueno, a un aprovechamiento, una valorización y obviamente a una disposición final adecuado para las fracciones que no se pueden seguir recirculando. Entonces, teniendo en cuenta justamente esa REP y su aplicación de alguna manera en un modelo de economía de economía circular, perdón, es una motivación para el ecodiseño y el uso eficiente de los recursos y materiales. También es una motivación para el desmantelamiento sencillo para facilitar el reuso y el reciclaje. Y también llevó de alguna manera a la eliminación de sustancias tóxicas en la producción, aunque en ese sentido es importante comentar que obviamente normas y estándares como normas como la ROS, por ejemplo, contribuyeron de manera importante a ese cambio de los materiales que se están usando para fabricar los productos y los aparatos eléctricos y electrónicos, ¿no? Pero todo ese enfoque, de alguna manera, quiere lograr que los productores lleguen a una internalización de los costos ambientales, es decir, que se piensa más allá de los costos de fabricación y obviamente la ganancia que quieren obtener con la venta de los productos, sino que de una vez incluyan en la venta de los productos los costos ambientales que significan la recolección y el aprovechamiento de estos residuos en la parte end of life o em, al final de la vida útil de los productos para que realmente lleguemos a este tipo de modelos y no a una economía lineal. Entonces, los sistemas bajo REP se basan en diferentes pilares muy centrales que son importantes para que estos sistemas puedan funcionar de manera importante. Se debe conocer la situación del residuo como tal, es decir, cuántos residuos pueden generarse y cuál es realmente el tamaño de la problemática. Después se necesita un marco legal bajo responsabilidad extendida del productor. Yo creo que eso es finalmente el elemento central que pone en marcha todo lo demás. Pero creo que es importante mencionar en este contexto que no es el único elemento y un sistema integrado de gestión no puede funcionar si de alguna manera todos estos eh, puntos están atendidos, están siendo trabajados, es decir, si solamente está un elemento de todos, tampoco va a dar el resultado esperado. Entonces hay obviamente unos más importantes que otros, hay unos que vienen en el tiempo antes y otros después, pero al final para poder abarcar estos problemas y llegar a soluciones y a soluciones eficientes, se tienen que trabajar todos estos elementos al mismo tiempo, ¿no? Como les había comentado, empieza con el tema del marco legal, que muchas veces es el empujón que la industria de alguna manera necesita para empezar a trabajar.
Por ejemplo, en elementos de sensibilización y concientización de la población, en establecer las redes de retoma y recolección de los productos, en organizarse también administrativamente en organizaciones responsables de productores o ORPs, en revisar cómo justamente internalizar esos costos que hablamos ahora. Y todo esto, tarde o temprano, de alguna manera, lleva también a unas mejores condiciones marco para que se puedan desarrollar proyectos de infraestructura de reciclaje o simplemente que los emprendedores vean la oportunidad y quieran crear empresa en ese rubro, ¿no? Pero con esa formalización de alguna manera de la cadena, también es importante ese seguimiento y control de parte de las autoridades. Es central que ese control y esa fiscalización hasta cierto punto exista, porque esos sistemas también necesitan que todos estén yendo hacia la misma dirección, que todos los actores estén a bordo y que de alguna manera se logre avanzar conjuntamente entre todos los actores. Muy bien. Entonces, si vemos un poco el panorama de la normatividad REP, y bueno, ahora en las últimas diapositivas estuve enfocado muy en el tema de los RAE, pero realmente no solamente aplica a los RAE, incluso la última diapositiva de los pilares de alguna manera que se necesitan es totalmente similar para todas las diferentes corrientes que se podrían trabajar bajo REP. Hay muchísimas, ahora las vamos a ver un poco más. Aquí nos enfocamos solamente en básicamente las tres que a nivel global son un poco las más importantes o se consideran casi que las más importantes, que son los RAE, las baterías y todo lo que es envases e empaques, pero obviamente hay un número adicional importante de posibles corrientes de residuos que también aplicarían para un manejo bajo la responsabilidad extendida del productor. Ya las vamos a ver cuando revisamos un poco cuál es el estado de las ORP en la región, ¿no? Pero aquí simplemente, perdón, aquí se me quedó la diapositiva en inglés, pero para la versión final que ustedes seguramente también podrán obtener, la vamos a traducir al español. Entonces, para comentarles que diferentes países en la región ya tienen marco regulatorio interesante, digamos, en términos de REP. Incluso hace 2 semanas estuve en un evento regional donde se presentaron algunos países adicionales. Por ejemplo, Venezuela acaba de publicar una normatividad RAE basada en REP. República Dominicana, si no estoy mal, el año pasado. Entonces, incluso hay algunas normas adicionales que en este momento no están en este mapa. Estas pueden ser como las más importantes en estas tres corrientes. Para que ustedes tengan una idea de cómo es el desarrollo a nivel regional y también hacer obviamente el paréntesis que Colombia creo es uno de los países que tiene el marco normativo de REP más completo. Otro país que lo está trabajando de una manera similar es Chile, que de hecho empezó con una ley de responsabilidad extendida del productor, es decir, no tanto se enfocó en las diferentes corrientes primero, sino primero reglamentó como el tema de la REP y ahora está empezando a reglamentar de manera paulatina las diferentes corrientes prioritarias que se definieron en esa normativa, ¿no? Aquí pueden ver que ya en lo que es envases y embalajes hay diferentes elementos o hay diferentes países, perdón, que ya tienen un camino recorrido, como lo son Colombia, Brasil y Chile. Si lo vemos a nivel regional, creo que es otro eh, tema importante, ¿no? Cada vez más países están avanzando
Están avanzando con la reglamentación frente a los envases y empaques también. Y no estamos hablando solamente de los plásticos de un solo uso, sino realmente envases, empaques o embalajes en general. Ya les comenté que Brasil, Colombia y Chile son los líderes de alguna manera en la región. Y dentro de lo que es el mundo de envases y empaques, por el lado de los envases de bebidas, Uruguay es el primer país en la región en desarrollar un sistema de depósito, devolución y reembolso en América Latina. Eso significa que a partir del 2025, todas las bebidas que se venden en Uruguay van a tener un monto adicional, el cual se consigna de alguna manera como un depósito que se puede recuperar al momento de devolver el envase en alguno de los puntos oficiales. Puntos oficiales que van a ser no solamente las superficies grandes o los supermercados, sino básicamente se van a integrar también todas las tiendas de barrio y todo tipo de puntos limpios y puntos de reciclaje. Es decir, en todos estos puntos se van a poder devolver los, los envases em, con el incentivo de poder recuperar el depósito pagado, el cual después puede usarse para en el supermercado, por ejemplo, para volver a comprar en el supermercado, descontarlo de una vez de la cuenta de las compras, etcétera. Creo que es un modelo bastante interesante que de hecho en este momento tiene una expansión bastante importante en la Unión Europea, donde muchísimos países están em, implementando ese tipo de sistemas después de que países como Alemania ya llevan 20 años para diferentes productos aplicando esa misma metodología y se ha demostrado estadísticamente que es básicamente la única manera de tener tasas de recuperación más allá del 90%. Bueno, perdón, pequeño excurso en el mundo del SDDR, como se llama en breve. Toda esta reglamentación que vieron, sobre todo en términos de la región latinoamericana, lleva más o menos a este panorama frente a los diferentes países que tienen la REP implementada y la respuesta de alguna manera de la industria, que es inmediata por lo general a través de los sistemas colectivos, planes postconsumos o incluso obviamente la implementación de unos programas individuales si la norma lo permite, ¿no? Entonces, lo que pueden ver es que dos países como México y Brasil manejan lo que es la responsabilidad compartida. Realmente no es una responsabilidad extendida del productor a una REP en el sentido clásico, sino que se aplica, bueno, finalmente es más liderado por las autoridades y simplemente la industria se vuelve un brazo implementador. En Colombia pueden ver que yo creo que aparte de esas dos, que son casos especiales en el sentido de que tienen un enfoque un poco diferente, pues si vemos el tema netamente REP, creo que aquí se ve también que Colombia es uno de los países con la situación más completa frente a esa gestión. Y bueno, obviamente para diferentes productos como RAE, como baterías, como llantas también o NFUs, neumáticos fuera de uso, envases de plaguicidas o envases y empaques en general, ya hay un nivel de desarrollo bastante avanzado en algunos de los países, pero todavía también tenemos muchas casillas en ese sentido que no tienen nada, significa que todavía hay mucho camino por recorrer en la región para llegar realmente a que la REP para todo tipo de corrientes prioritarios sea una realidad. Esto es, y arranco aquí diciendo que la lista cambia relativamente rápido, entonces no siempre es tan fácil captar exactamente todo lo que hay, pero ese es un intento de básicamente eh, listar todas las ORPs o las organizaciones responsables que nacieron de alguna manera con base en alguna
algún tipo de normatividad REP en la región. Vemos también aquí lo que ya les comenté, que Colombia en ese sentido tiene el número más grande de ORPs para diferentes residuos que pueden reglamentarse bajo esa lógica, como lo son los RAE, baterías, luminarias, NFUs, medicamentos, envases de plaguicidas y agrícolas, envases plaguicidas agrícolas, envases de plaguicidas domésticos, baterías plomo ácido y envases y empaques en general, ¿no? Muy bien, incluso en el caso de Colombia creo que estamos en un momento donde hay mucho movimiento. Esa lista puede ser incompleto en este momento. Al final del año o en algunos meses sabremos más cómo de alguna manera quedó el mercado tras la implementación de la nueva normativa. Pero bueno, creo que nos da una buena idea de lo que está pasando en la región y que finalmente hay una relación directa. Es decir, aquí no tengo la comparación, pero si ustedes ven el mapa de la reglamentación REP y este mapa, obviamente, de la creación, bueno, de la existencia de las organizaciones responsables de productores o sistemas postconsumo, como lo quieran llamar, van a ver que hay bastante congruencia entre esos dos mapas, ¿no? Bueno, quiero hacer un pequeño paréntesis, algunos minutos en el rol de la municipalidad, porque hemos hablado mucho de REP y obviamente de la responsabilidad que debe eh, asumir el productor y bueno, productor en el sentido de la definición de la respectiva normatividad, que puede ser mucho más que el fabricante del producto. Muchas veces incluye toda la cadena de distribución entre los importadores y también los distribuidores, eh, los mayoristas, grandes superficies, etcétera. Todos están incluidos en esa definición de productor. El productor no es el único responsable en un sistema de red. Realmente es un tema de todos los actores. El productor, bueno, por lo general la secuencia es que eh, las autoridades de alguna manera implementan o emiten una normatividad que obliga al fabricante o al productor. em, el productor empieza a desarrollar esos sistemas y ahí es justamente importante que todos los demás actores también impulsen en la misma dirección, ¿no? Sin ese apoyo y sin esa colaboración público-privada, de alguna manera, no es viable tener sistemas eficientes. Obviamente, eh, en últimas y en muchos de los casos es el productor el que debe cumplir con los requisitos legales que establece la normativa, pero el productor al final necesita el apoyo de todos los actores involucrados, desde los consumidores hasta la industria de reciclaje y sobre todo las autoridades para poder em, implementar esa obligación y esas responsabilidades de manera costo eficiente y también eficiente, obviamente, de un punto de vista logístico y operativo. Entonces, aquí les quiero dejar simplemente algunos ejemplos de colaboración público-privada bajo REP. Existe lo que llamamos como la colaboración, es decir, los residuos son recolectados por los municipios y entregados al sistema de gestión bajo REP. Existe colaboración parcial, donde los residuos son recolectados por los municipios, pero solo se entregan en parte al sistema de gestión. Todos esos son casos, perdón, que se ven hoy en día en diferentes países que ya tienen implementado este tipo de marcos. Después está la competencia, que los residuos son recolectados por los municipios, pero pueden venderse o transferir fuera del sistema o del SIC bajo REP. Después, sin mandato, es decir, no hay recolección o recolección marginal de residuos por parte de los municipios. Está el modelo de gestión, donde se recolectan residuos adicionales más allá de los requisitos del programa.
y está la aplicación, bueno, la llamamos aplicación cuando los municipios aseguran el cumplimiento del programa o de ciertos aspectos del mismo. Todos estos modelos como hoy en día están de alguna manera siendo implementados, sobre todo en diferentes partes de la Unión Europea y en Estados Unidos. Entonces el involucramiento de la municipalidad o de las autoridades puede tener diferentes formas. En este caso, puede ser un apoyo incluso con recolección puerta a puerta a través de rutas selectivas de recolección. Puede incluir también el tema de puntos permanentes, que típicamente se llaman puntos limpios, puntos verdes, o de otra forma. Tema de campañas ad hoc, ¿no? Es decir, recolección por evento, creo que es algo que todavía lo vemos mucho también en el contexto de Colombia. Y el aprovechamiento y valorización, donde el mismo municipio de alguna manera se involucra en el procesamiento de los residuos. En la parte financiera, tenemos aquí un tema, pues hay también diferentes modelos de cómo puede darse esa colaboración público-privada. Una opción es obviamente sin financiamiento, significa que los municipios financian su recolección de residuos de los impuestos de alguna manera o de su propio presupuesto. Después está el concepto del generador paga, que en algunos países europeos aplica, que básicamente al momento de llegar a un punto limpio se pesa la cantidad de residuos entregados y em, el, el, em, el ciudadano debe pagar por esa disposición. Después está el tema de lo que podemos llamar financiamiento ORP, es decir, el municipio puede obtener el financiamiento total o parcial de parte de la ORP para sus actividades bajo el marco de REP. Y está también el modelo de venta materiales, donde los municipios recaudan fondos de la venta de los materiales a terceros, ¿no? Entonces aquí cierro un poquito ese paréntesis de la colaboración público-privada, pero sin antes resaltar la importancia del diálogo entre actores, es decir, en esa colaboración público-privada es muy importante tener roles y responsabilidades claros. Es muy importante para lograr, o el diálogo es muy importante para lograr sistemas eficientes. Los productores de alguna manera deben asegurarse que existe una estrecha cooperación con los municipios para la implementación del sistema más adecuado. Y la comunicación y educación, obviamente, ahí también es otro de los elementos centrales en las que debe existir esa comunicación para que no tengamos ni duplicación de comunicación ni comunicación diferente de un lado hacia el otro. Bien, entonces, ahora sí, perdón, cierro este paréntesis de la importancia, es decir, REP, creo que está muy claro el concepto y el principio. Y creo que a nivel global también es muy claro que eso es una realidad y es básicamente el camino que se escogió para resolver e implementar soluciones eficientes para la gestión de muchísimos tipos de residuos o de productos que de alguna manera tienen ese productor eh, identificable y que donde el productor justamente puede apoyar esa etapa fin de vida de sus productos. Y bueno, obviamente si vemos la aplicación de la REP en América Latina, surgen diferentes desafíos, también existen algunas oportunidades y algunas lecciones aprendidas. Creo que los desafíos justamente están de alguna manera en la interpretación de la REP. Como les comenté,
la REP es aceptada como el mecanismo, pero no es, pero los productores no son los únicos responsables. Em, necesitamos esa colaboración estrecha. Después tenemos un tema de reglamentación versus expectativas de la autoridad. Eso es más un tema enfocado en que una cosa es lo que dice la norma y otra cosa es lo que esperan las autoridades que pase, y muchas veces no están sincronizadas esos dos elementos. Entonces eso puede generar algunas ineficiencias, algunos problemas. El seguimiento y la fiscalización es muy importante, que cuando se dé o cuando se implemente un marco normativo basado en REP por el lado de las autoridades, también debe existir em, el, el mecanismo de seguimiento y fiscalización para que también todos finalmente logren ser parte de esos modelos, y para que los que se quieren quedar fuera tengan que enfrentar ciertas consecuencias. Em, y bueno, y finalmente otro desafío puede ser el tema de las metas versus la disponibilidad del residuo, donde muchas veces no está 100% claro, de acuerdo al mecanismo de cálculo de la meta, si em, esa meta realmente está sincronizada con la disponibilidad de residuo en el mercado. Bueno, como oportunidades, creo que, y ahora estoy también hablando del punto de vista regional, hay muchas experiencias reales, ¿no? Y hay mucho camino recorrido que creo que es muy útil revisarlo, tomar las conclusiones y aplicarlas en otros países, justamente para llegar también a cierta armonización regional. Claro, al final cada municipio de alguna manera tiene que resolver por su lado el tema de la gestión de residuos sólidos, pero si lo vemos del punto de vista de la red, son las mismas empresas casi en todos los países. Siempre hay obviamente actores importantes a nivel local, pero muchas de esas empresas tienen un enfoque regional o incluso global, están cumpliendo ya ese tipo de normas en otras partes, y mientras más diversas sean esas diferentes normas a nivel regional, más complejo se vuelve también un cumplimiento eficiente. Entonces, creo que es un aspecto de no subestimar, y algo que se debería impulsar de todas maneras. Pues hay oportunidades en lo que llamamos el best of two worlds, o la tropicalización de los conceptos que de pronto podemos ver en Europa o en Estados Unidos, donde, eh, donde tenemos que revisar cuál es la situación local, pero no simplemente decir que esto no puede funcionar porque esto es Colombia, o esto no puede funcionar porque es Perú. No, creo que es un tema de enfocarlo de la mejor manera y aprovechar las condiciones locales justamente para repotenciar el logro de todo esto. Y el desarrollo de la industria también es una oportunidad. Yo creo que vemos claramente que el número de gestores especializados, incluso no solamente para, bueno, residuos electrónicos, sino para otro tipo de residuos bajo red y algunas fracciones dentro de ese flujo de residuos, está aumentando, pero está aumentando sobre todo en los países que tienen un marco regulatorio bien definido, porque ahí se empiezan a dar las condiciones marco en términos de flujos estables de residuo y otros, para que eso pueda implementarse de la manera más adecuada. Y algunas lecciones aprendidas, roles y responsabilidades para todos los actores. Vuelvo y me repito con el tema de la red. El productor, claro, asume su responsabilidad, pero los demás actores también deben tener claro cuál es su rol dentro de todo el sistema. Bueno, eso es más un tema para países como México, Brasil, Argentina, donde en algunos casos la reglamentación se emite a nivel de provincia, de estado, de ciudad, y eso realmente es
básicamente inaplicable, es muy difícil. Si es bien difícil lograrlo a nivel nacional, es aún más difícil lograrlo a nivel de una ciudad o de un departamento. Em, También una lección aprendida es que la industria se ajusta a las nuevas condiciones. em, y de hecho empieza a apoyar eh, que todas esas piezas del rompecabezas se estén dando. Y la REP, también una de las lecciones aprendidas, aumenta la formalidad. No, no lo, creo que es difícil ponerlo en cifras, pero es claro que se aumenta la gestión formal de los diferentes tipos de residuos reglamentados bajo REP y aumenta también los canales de devolución o de retorno para el usuario final, para el consumidor. Automáticamente aumenta de alguna manera la formalidad. Y en algunos casos, obviamente, también se logra de manera exitosa incluir el sector informal dentro de eh, de esas actividades formales. En vista del tiempo, que nos quedan 10 minutos para preguntas, no voy a poner la última, se los dejo porque realmente es básicamente muy enfocado en lo que acabo de explicarles aquí. Eh, Responsabilidades sencillas, eh, condiciones equitativas, por eso se requiere también el tema del control y la fiscalización, colaboración entre gobierno e industria, siempre buscar las eficiencias, eh, por ejemplo, temas de metas individuales versus meta país o algunas un clearinghouse, que no voy a elaborarlo porque no me queda el tiempo, diálogo abierto entre todos los actores y tratar de crear esa ruta de aprendizaje, esa ruta, esa, em, sí, ese intercambio continuo para la mejora continua y el tema de la armonización regional, también ser abierto a las experiencias de lo que viene de afuera y creo que con esto realmente se pueden lograr grandes cosas. Entonces, para cerrar el ciclo en este sentido con esta presentación, em, es importante hacer bueno, esas recomendaciones para que justamente las imágenes que vimos muy al principio, esos impactos negativos que pueden tener el el aprovechamiento, el manejo indebido, no se sigan dando para que ese balance que les di en la parte económica pueda ser positivo. Entonces creo que aquí les dejo que la REP obviamente es parte de la solución, pero siempre y cuando también se den todos esos elementos em, que, de los cuales les hablé y sobre todo tengamos en cuenta este tipo de recomendaciones para realmente poder lograr sistemas eficientes que nos beneficien a todos. Entonces, con eso, muchísimas gracias. Si tienen algunas preguntas, por favor, creo que los pueden dejar en el chat o directamente en esta última sesión. Muchas gracias y les deseo un día muy exitoso. Creo que hay muchas presentaciones muy interesantes por delante, entonces ha sido un honor poder abrir este seminario y bueno, espero que tengan un día muy entretenido con muchos aprendizajes a lo largo de este seminario. Muy amable. Gracias. Muchas gracias, Daniel, por empezar nuestro seminario nacional ambiental. Bueno, no tenemos preguntas para esta primera presentación, pero todas las que se vayan a como a recolectar las vamos a unir para que puedan ser respondidas posteriormente. Agradecemos mucho el tiempo que nos ha brindado, Daniel. Realmente estamos muy agradecidos de que Rivers Logistics Group haya abierto nuestro seminario nacional ambiental 2024. Para nosotros es un honor apoyar este seminario también como patrocinador y bueno, espero que sea un gran éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, ahora continuamos con nuestra conferencia de 9:30 a 10:30, retos en la implementación en Colombia de Convención de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes por José Álvaro Rodríguez, coordinador de proyectos PNUD. Entonces, vamos a darle paso a nuestro siguiente conferencista. Muchísimas gracias, Daniel. Que estés muy bien.
Hasta luego. Feliz día para todos.